Bueno, muchas gracias por acompañarnos. El bloque ambiental siempre presente los viernes aquí en el Jaque Mate a través de la Red Universitaria Boliviana de Información a nivel nacional. Y bueno, Quique Richard, maestro, como siempre, gracias por estar en nuestro equipo y por tocar temas tan delicados. Hoy creo que va a ser un tema que no va a levantar tanta rucha como el anterior, pero yo creo que es uno de los problemas que une a todos los bolivianos. Gracias, Quique, por venir. Gracias a ti, Jimena, y bueno, nuevamente agradecerte este espacio que creo que es un espacio educativo para justamente tratar estos temas y darle las herramientas al ciudadano para que pueda opinar con una causa justa, ¿no? Con un fundamento como debería ser. Y como tú bien indicaste, yo creo que es una causa que une a todos los bolivianos y bolivianas junto a la causa marítima, ¿no? Que es el tema Silala, sí, que para muchos es un tema urticante, para otros no tanto, pero la idea es que desde este espacio le demos un tratamiento académico y sobre todo legítimo y legal. Por eso hemos traído a estas dos personalidades, a la doctora Paola Doris Cortés, que en el día de su cumpleaños ha venido. Sí, está de cumpleaños. Sí. A Incluso trabajar, nuestra tertulia de hoy, preparando el programa, hemos llevado la torta, un vinito, todo para. Sí. Claro. Públicamente lo hago. Y por supuesto, bueno, el licenciado Franz Gutiérrez. Los vinos de todo. Ya es el cansancio del día viernes nos está afectando. Bueno, en abril hemos iniciado los festejos, después viene el del maestro, ¿no? Claro, sí, ya. ¿No crees que no me acordaba de tu Yo cumpleaños? inicio el mes y Quique lo clausura, ¿no? Ah, sí. Bueno, ahí me invitan, ¿no? Para que vaya. Este mes es Claro. muy importante y ya sabes, lleno de festejos. El tema del Silala, muchas veces se dan las noticias, los temas, en función del mare magnum informativo, en función de las campañas mediáticas. Algunas personas no somos tan inocentes, algunos periodistas no somos tan inocentes como para dejarnos llevar por un tema que desde 1908 es una asignatura pendiente en la vida boliviana. Estamos hablando de agua, o sea, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo vital. Te cuento que incluso es anterior a esa fecha, pero has tocado el tema clave. Acá estamos hablando de un bofedal, que es un ecosistema realmente muy frágil. Es un ecosistema que sostiene, por ejemplo, a el ganado camélido por excelencia, y de hecho el ganado camélido está adaptado a este tipo de ecosistemas. En el segundo simposio que se hizo en Perú sobre el simposio internacional sobre humedales, se tocó justamente el tema de los bofedales, porque en Perú justamente se están drenando un montón de bofedales para darle esa agua a la actividad minera, que es un poco también este problema. Claro, porque no va para las personas, Correcto, esta agua está yendo a la industria, Jimena. por Dios. Y fíjate vos, Jimena, el año pasado, cuando tocamos el tema del agua, si tú te acuerdas, tocamos el problema, por ejemplo, de una de las subsidiarias de Monsanto, Nestlé, cuyo CEO busca, hasta el día de hoy, sigue insistiendo con que el agua deje de ser un derecho humano. Pero bueno, más allá de estos delirios que tienen algunos, lo cierto es que por un lado tenemos un lago Titicaca con agua que contaminamos cada vez más, pero tenemos el Silala, que tiene un agua extraordinariamente pura para consumo humano. Entonces es un depósito de un tesoro invaluable como es el agua potable. Es agua potable, agua mineral, es un agua que tiene unas propiedades extraordinarias, y esa agua en estos momentos se está utilizando en el país vecino para usos industriales, no para uso de consumo humano. Claro.
Entonces es como un desperdicio, es como darle caramelos a los chanchos, más o menos. Claro que sí. ¿Cómo vamos a utilizar agua de esa pureza y para una industria que es la explotación del cobre el día de mañana, tú sabes, o sea, las guerras van a ser justamente por el agua. El agua. Un litro de agua es más caro que un litro de gasolina. Un litro de gasolina. O sea, a ver, nos pondremos en Correcto, ese contexto, ¿no? Claro, en ese ubiquémonos un poquito con esto, ¿no? O sea, estamos hablando de un recurso natural invaluable y que de ninguna manera es, como algunas personas han afirmado, un recurso renovable. Cuando ese humedal se seque, se secó. Es decir, eso es agua que viene de glaciares, incluso cuaternarios, que bueno, están aflorando, pero que en algún momento eso se va a secar. Y obviamente más temprano que tarde, mientras tenga este drenaje, que son los canales que derivan al país vecino. Porque en realidad no es como se ha afirmado, un río que va para el lado chileno. No. Estamos hablando de cerca de 100 manantiales donde aflora el agua, pero aflora un ecosistema que es el bofedal, que en otros programas hemos mostrado fotos de distintos bofedales, claro. Y el agua no fluye hacia Chile ni hacia ningún otro lado fluye. Ahora, obviamente, si vos haces un canal, entonces sí va a fluir. Claro. Y el primer canal que se hizo justamente fue antes, en el 1884, correcto. A raíz de un convenio que hizo Bolivia con una empresa británica, inglesa, correcto, el ferrocarril Antofagasta-La Paz, y que fue un convenio privado, usar el agua del Silala, que además también era un desperdicio usarla para eso, ¿no? Claro. La locomotora usaban vapor como elemento de motriz, entonces tenía que utilizarse agua de alguna manera. Pero de todas maneras ese convenio, o sea, más o menos 1960, la misma empresa cambió las locomotoras por diésel y ya no necesitaban el agua. Pero bueno, eso da lugar a la historia actual y a los planteos actuales que requieren de un asesoramiento obviamente legal, o sea, verlo en el contexto internacional. ¿Realmente los reclamos son legítimos, son legales? Esas yo creo que son las preguntas que tenemos que hacernos. Pero desde el punto de vista ambiental, Jimena, desde ningún punto de vista podemos darnos el lujo de seguir desangrando ese bofedal que es el Silala, para un uso tan absurdo como es el uso industrial. Hay tantos lugares con aguas contaminadas, bueno, que usen agua contaminada. Que usen lo poco que queda del popo, así, ¿no? Que usen lo poco que queda del popo. Que eso ya tiene arsénico y está envenenado. Se lo mandamos para allá del río Guanuni. Se lo mandamos embotellado a los chilenos. Pues. Este es un tema que, cuando se habla de temas ambientales, ya es algo grotesco. Es inmoral lo que ocurre con las políticas que se asumen. ¿Se avanza, no se avanza? Recién habló Michelle Bachelet, la presidenta chilena. Quiero poner ese video, por favor, y le voy a pedir a Franz Gutiérrez que nos dé un apunte a propósito de esto. La directora de DIFROL, Jimena Fuentes. La verdad es que el anuncio de una nueva demanda contra Chile por el presidente de Bolivia nos parece que reafirma su estrategia de hostigamiento, que pone en primer lugar lo que es la política interna, la política doméstica, en vez de priorizar una buena vecindad. Y el pueblo de Chile rechaza, yo diría unido, este nuevo acto poco amistoso. El gobierno de Bolivia ahora alega ser dueño de recursos hídricos que son compartidos. Las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia el territorio por el efecto de una ley tan clara como es la ley de gravedad. Durante más de 100 años, Bolivia reconoció el carácter de río internacional en las aguas del Silala.
Con tranquilidad, pero con firmeza también yo quiero anunciar a los compatriotas que en caso de que Bolivia materialice su anunciada demanda, Chile va a contrademandar a Bolivia para resguardar nuestros derechos, los que se encuentran claramente reconocidos por el principio de que todo Estado ribereño de un curso de agua internacional tiene derecho a utilizarlo para el beneficio de sus comunidades. El mundo reconoce que nosotros como país tenemos un país que llevamos adelante una política exterior, una diplomacia de paz y de cooperación. Somos y hemos sido siempre un país miembro de instituciones internacionales responsable, serio en la comunidad internacional y que lo que buscamos es aportar con soluciones a los problemas globales. En el año 2009 Chile estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo con Bolivia para determinar el uso compartido de las aguas del río Silala y este proyecto de acuerdo fracasó por la negativa de Bolivia. El gobierno de Bolivia habla de diálogo, pero los hechos demuestran que no está dispuesto a ningún diálogo y que prefiere... Obviamente, Michelle Bachelet, obviamente los chilenos no iban a decir, ay, qué bien son aguas bolivianas y se las devolvemos. Pero para tener buenos vecinos, prefiero tener a otros vecinos. Primero yo creo que hay que empezar con definir bien los términos. Claro, no hay un río Silala, hay un bofedal ahí y el agua no fluye. O sea, ahora fluye, pero por los canales por artificiales. Por lo que ellos han hecho, claro. Pero sí. Esos canales artificiales de ninguna manera podemos considerar los ríos. Claro, y la agenda de 13 puntos fue fallada porque precisamente Chile también se entercó en el tema. Adelante, Franz. Bueno, buenas noches, Jimena, y gracias por otra vez invitarnos acá a debatir este asunto. Yo creo que primeramente tenemos que ir precisando los aspectos que Enrique ya estaba planteando. Y dentro del derecho internacional público ya se van definiendo algunos aspectos sobre algunos conceptos. Yo me voy a agarrar de una mentada docente mía, que es la doctora Karen Longarich, que justamente sabe mucho sobre derecho internacional y es su área y su especialidad. Y ella va definiendo lo que viene a ser un manantial, que es un río de curso sucesivo o transfronterizo, y el río internacional o de curso continuo. Y voy a agarrar textualmente lo que ella va definiendo. Ella define como manantial es el lugar donde el agua subterránea fluye naturalmente hacia la superficie de la tierra o hacia el cuerpo de agua superficial, donde permanece sin movimiento y forma humedales, como dice Enrique. O sea, no hay movimiento de esa agua. Y el momento en que el convenio que firmó la República de Bolivia con esa empresa ferroviaria, lo que se creó fue canales artificiales por donde fluyó el agua. O sea, ya había una contradicción en el tema conceptual de lo que vendría a ser lo que plantea el gobierno chileno en ese sentido. Karen Longarich también define el río es una corriente de agua permanente que desemboca en el mar, en otro río o en un lago. El flujo del río es el volumen de agua por unidad de tiempo. Se mide en metros cúbicos por segundo, curso o cauce por donde el agua discurre en forma permanente. Si la mano humana ha transformado ese sector de Silala para crear esos canales y fluyan, no es que haya existido un curso permanente por la topografía o por la propia naturaleza y la ley de la gravedad. Ahora aquí hay una definición sobre el río de curso sucesivo o transfronterizo. Es un curso de agua nacional que discurre de forma natural, y recalco, de forma natural por nuestro territorio y cruza el límite territorial para ingresar a otro territorio extranjero o viceversa. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, el río Choqueyapu va a desembocar en el río La Paz y al final al Amazonas, del Amazonas al Atlántico. Y hay otros ríos que van a desembocar a lo que viene a ser al Pacífico. Y hay un temita que después se debería tocar, es el río Lauca y el río Mauri, sí, claro, sobre esas temáticas. Y se tiene también lo que viene a ser el río internacional de curso continuo, es el curso de agua que sirve de límite territorial entre dos países. Son también aguas internacionales, los lagos y las lagunas donde
se da una línea imaginaria que figura en los mapas geográficos delimitando la soberanía de dos estados. Y partiendo ya desde esa perspectiva, yo creo que el peritaje es lo más importante para definir esto. Y para definir ese peritaje tendrían que ir los expertos y decir si es un bofedal o un manantial o manantiales que nacen en tierra boliviana o es un río de cauce continuo como lo que plantea el Estado chileno. Pero eso es por el principio de lo que vendría a ser el principio de soberanía y de libertad de los estados. Cualquier estado puede realizar ese estudio y utilizarlo como elemento de prueba ante ante una instancia judicial. Porque más un rato quisiera que entremos a aclarar ya con Paula algunos elementos de las tres vías de solución que se podría tener sobre esta problemática. Paulita, precisamente el aspecto legal de este tema, derecho internacional está ahí, pero también la ley es clara, ¿no? Aunque hay algunas observaciones, entre comillas, que algunos consideran errores que habría cometido el Estado boliviano y por lo cual se estaría aferrando también el Estado chileno a propósito de este tema. Así es, Jimena. Bueno, primero saludar a toda tu teleaudiencia y primeramente apuntar, ¿no? ¿Cuáles han sido los hitos históricos en realidad respecto a este tema que ayudan a comprender también los aspectos jurídicos, ¿no? Como bien decían, en 1884 a 1886 se realizó la construcción del ferrocarril, ¿no? Antofagasta-Huanchaca. En 1904, Chile ya empieza a argumentar que sería un río de cauce sucesivo, de curso sucesivo, ¿no? En este caso ya hay la intencionalidad de más o menos desentender lo inicial que de manera consciente habían construido los canales artificiales, ¿no es cierto? Entonces ya desde 1904 empezamos a ver cierta intencionalidad de desconocer ciertos aspectos respecto a la naturaleza específica del recurso, ¿no? Del recurso hídrico. Incluso dibujan un mapa en Chile, ¿no? Hacen un mapa donde se llama el río Siloli, ¿no es cierto? Siloli. En realidad este mapa y este río son un mito, ¿no? Y hay un documento muy interesante respecto a este tema específico, ¿no? Entonces ya se ve. En 1962 y 1964 ya existe una política internacional de Chile que va tendenciosamente a desconocer, ya básicamente, lo que se había convenido inicialmente, ¿no? Ahora, este convenio, es importante también anotarlo, que es un convenio entre la empresa, ¿no? Entre la empresa inglesa y la prefectura de Potosí. Es decir, el Estado como tal, boliviano y chileno, no han suscrito absolutamente nada, ¿no? Como apuntaba aquí que en 1976 y 77 ya existe un cambio en la naturaleza, en realidad, de la actividad por la cual se había generado el convenio, que era el ferrocarril a vapor, ¿no? Y se vuelve a diésel. Este es un hito histórico importante para lo jurídico también y para fundamentar cualquier tipo de... ¿no? ¿Por qué? Porque este convenio suscrito entre la empresa inglesa y la prefectura de Potosí es un convenio que crea una servidumbre, ¿no es cierto? Es este tema técnico de los canales artificiales, pero ya en el ámbito jurídico lo que correspondería, digamos, denominar es la creación de una servidumbre, ¿no? Esta servidumbre de agua tiene dos características, básicamente, y eso está en el convenio, ¿no? Mientras el fondo sirviente, Quetena, necesite, es decir, que está en el cantón sur de Lipes, en Potosí, esté en condiciones naturales y perpetuas de suministrar el agua sin acción del hombre. O sea, mientras este estado o esta situación del recurso persista, el convenio y la servidumbre persisten, ¿no? Por el otro lado, no estaría obligado si el fondo o entidad dominante, en este caso la empresa, ¿no?, que está siendo beneficiada con este recurso, pierde la necesidad natural y perpetua del servicio.
¿Dónde está ese momento, ese hecho jurídico en el, que genera la diferencia, es decir, rompe el convenio, básicamente? Resuelve. ¿No? Justamente en que ya la necesidad de la empresa desaparece, ¿no? 1976-1977, cambio de vapor a diésel. Ese hito es súper importante para nosotros, ¿no? Ahora, evidentemente, y haciendo un mea culpa, si se quiere, como tú señalabas, el Estado boliviano ha descuidado, ¿no? Porque una vez que ha desaparecido esta necesidad de la empresa de tener de utilizar la servidumbre del recurso hídrico, ese momento es clave para el Estado boliviano, en este caso la prefectura de Potosí, para que también se desvincule del convenio, ¿no? O sea, se rompa, se fracture y se... Exactamente. Podían ejecutar directamente este cierre, digamos, Claro, de la servidumbre inicialmente creada, y otro, tal vez negociar, si se puede, respecto a algún tipo de pago, ¿no? De uso del recurso y de la servidumbre, ¿cierto? Se determinó, pues, ¿no? Exacto. El pago y todo. Entonces, ambas cosas no se han dado en su momento. Ahí es donde, digamos, el Estado chileno está aprovechando respecto a esa omisión, si se quiere, del Estado boliviano y de la prefectura de Potosí específicamente, para generar lo que discutíamos, un término respecto a un cierto derecho adquirido, ¿no? Es decir, hay un título precario que no está perfeccionado. ¿Por qué? Porque ha desaparecido la esencia, digamos, del convenio. Entonces, ya una vez desaparecida esa esencia del convenio, entonces desaparece también el derecho, ¿no? En estos temas tan delicados, tan complejos, vienen otros aspectos. Por ejemplo, el 2010 Bolivia planteó ante las Naciones Unidas que el agua es un derecho humano. Chile se está aferrando a eso, por ejemplo, además de que el Silala, según ellos, son aguas internacionales. Correcto, pero ahí tenemos otro problema. El agua es un derecho humano. Para que la tomen los humanos. Para que la tomen los humanos. No para que yo la use, porque incluso hay países, Jimena, y esto lo sabes bien, que si vos estás lavando tu auto en la puerta de tu casa con una manguera y usando agua potable, te multan o vas preso. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de agua en términos de derecho humano cuando esa agua está siendo desviada para ser aprovechada en minas de cobre y no para consumo humano? Ya. Entonces, si vamos a hablar de consumo humano como lo estamos consumiendo ahora nosotros, entonces hablemos de derecho humano, pero si la vamos a mal utilizar en forma industrial y un agua de la calidad que tiene el agua del Silala, entonces ahí más bien lo contrario es un delito. De lesa humanidad. De lesa humanidad, correcto. Claro. Utilizar un recurso como esa extraordinaria agua para lavar minerales. O sea, eso es terrible, Jimena. Claro, entonces, ese argumento es totalmente, no sé si es el término adecuado. Deleznable, iba a decir fatuo, pero bueno. Yo iba a decir algo peor, pero bueno. Estamos en la tele, sé que es horario de adultos. Correcto, pero sí, tienes toda la razón del mundo. O sea, desde el punto de vista del derecho humano, es lógico que evidentemente, si hubiera una necesidad, si el país hermano estaría pasando una gran necesidad de agua para la población, los niños no tienen agua, ok, lo discutiremos en términos de derechos humanos. Claro. Pero estamos hablando de agua que está siendo utilizada para lavar mineral y estamos hablando de agua de ojalá saliera por mi pila esa agua.
Claro, sería Quiero una agua del bendición. Silala, que nos den aquí también en Jaque Mate, también agua del Silala. Claro, tienen datos, cifras desde el Ministerio de Aguas, por ejemplo, de que estamos en condiciones maravillosas. Sin embargo, no hay agua en Cochabamba, no hay agua en el Correcto. Alto. Bueno, ya se nos secó el agua. Cochabamba es un clásico que no haya agua. Sí, y ya es. Yo te quiero preguntar a vos, Paulita, que sos abogada en Derecho Ambiental. ¿Un Estado no hace una auditoría de sus recursos hídricos? ¿Por qué hemos permitido durante 100 años que se lleven nuestra agua? O sea, una cosa es que utilicen mi agua, pero yo que les abra la pila y que todavía diga, ay, no está bien, pero lo deje. Claro, evidentemente tendríamos que tener una claridad respecto a qué recursos, dónde y cómo los tenemos, en qué estado tenemos de los recursos, ¿no? Obviamente existen mapeos, hay las instituciones públicas, por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, lo que eran las superintendencias, que ahora son ABT, la Autoridad Boliviana de Tierras y Bosques, tienen información técnica respecto a este tema porque se hacen, incluso el INRA respecto a tierras, ¿no? A tierras y además el CERNAP, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, tienen información respecto a los recursos. Sin embargo, hay incluso en el trazado de las áreas protegidas, donde generalmente se encuentran los bofedales, tenemos una deficiencia, pero que va más, o sea, que es de inicio en realidad, ¿no? El trazado probablemente de las áreas protegidas ha sido hecho en gabinete, es decir, no puede... se ha realizado de una forma tan exacta, digámoslo así, que se ha hecho en gabinete, es decir, no se ha ido al lugar a verificar en muchos casos, ¿no? En muchos casos si realmente coinciden la georreferenciación, digamos, con los hitos que sean y las delimitaciones de las áreas de amortiguación, las áreas núcleo, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo pendiente, obviamente, ¿no? Deberíamos tener toda esta claridad. ¿Por qué? Porque necesitamos administrar esos recursos. Claro. O sea, es lo que sucede en la casa, ¿no? O sea, no puedes administrar lo que no conoces. O sea, es decir, tienes un presupuesto, haz tu presupuesto, tienes 100 pesos y eso conoces muy bien qué necesitas, por dónde vas a ir, qué necesidades tienen en tu casa, tu familia, etcétera, ¿no? Es una cuestión muy básica. Pero se debe trabajar en eso, ¿no? Obviamente se debe trabajar en eso, porque de otra forma es como perder algo que en realidad ni siquiera sabes cuánto en realidad estás perdiendo, ¿no? Claro. En el tema de bosques, por ejemplo, que también son muy importantes para los recursos hídricos, obviamente necesitamos una claridad respecto a qué, y tú vas a ver, ya se acercan las épocas de quemas, y ahí es otra tragedia, ¿no? Claro. Es otra tragedia porque no sabes cuántas hectáreas, desde después te avisan por los focos de calor, cuántas hectáreas en realidad se están quemando y cuál va a ser el uso, ¿no? O sea, como dicen, cuando las papas queman recién nos damos cuenta. Así es. Sí. Por ejemplo, yo estaba revisando unos datos, ya con esto tengo que concluir, ya me están hablando en producción. Un periodista del Deber posteó en su cuenta personal, llora, él muestra las imágenes porque él fue a esta supervisión con periodistas y autoridades del gobierno y decía, impotencia, dolor de ver que se van 200 litros de agua del Silala por segundo. Es impresionante y eso multiplicarlo por 100 años. O sea, Chile no va a alcanzar para pagarlo. Bueno, se calcula que son cerca de $1.000 millones en beneficios, ¿no? Claro. Y un buen vecino paga sus cuentas. Por supuesto, y por muchos años. Exactamente. Por muchos años que hubiera transcurrido, en realidad, Chile no debe ya usufructuar, ¿no? Eso está clarísimo, las aguas del Silala ya no las debe usufructuar, porque en realidad no tiene ese justo título que necesita. Y además se ha comprobado históricamente la mala fe que tiene Chile, ¿no? Por este tema de siempre recurrir a distorsionar la naturaleza de este recurso hídrico, que no es un río de curso sucesivo, sino es un manantial.
Oye, qué malos vecinos, che, que tenemos. Es terrible. Sí, pero los peorcitos somos nosotros mismos, ¿no? Que permitimos Claro. que ocurran estas cosas. Está el que hace y el que permite que se haga. Exactamente. No creo tanto en ese sentido tampoco. En el aspecto, desde que hubo los conflictos desde la Guerra del Pacífico, lo que se va a suscitar es una tensión a nivel geopolítica también, pero también va a haber una tensión. Por eso hemos roto con Chile relaciones diplomáticas, porque hablaba hace rato de las 3 vías de solución a este problema, lo que vendría a ser la vía diplomática, que ya es nula, por lo que vemos, por los discursos que se van dando. La segunda vía sería la vía arbitral, que eso tendría que nacer de la soberanía y la libertad y la voluntad de los estados. Creo que eso no se va a llegar, y yo creo que la vía que se está planteando, la vía judicial, es la más pertinente. Pero a mí lo que me preocupa es, con el anuncio que se ha realizado, ¿tendremos el tiempo de preparar la demanda? Si se le ocurre a Chile denunciar el Tratado de Bogotá, que nos enlaza a lo que viene a ser la Corte Internacional de Justicia para que tenga jurisdicción sobre esta temática, tenemos 12 meses. Porque si Chile denuncia ese acuerdo, no vamos a poder dónde recurrir. Bueno, los entendidos en este tema también señalaban, el caso del Silala es muy diferente a lo de la demanda marítima. Lo de la demanda marítima es un tema específico, que tiene sus tiempos procesales. Con lo del Silala sería empezar de nuevo, contratar a otro bufete de abogados, llegar hasta La Haya, esperar la respuesta, demanda, contrademanda. Muchos aseguraban y decían, ¿por qué no se incluyó todo de una vez? Pero bueno, al final va a dar todavía mucho más de qué hablar este tema. Lamentable, inmoral, grotesco, pero se están robando nuestra agua. O sea, por Dios. Gracias, Quique. Gracias, Paulita. Gracias, Fran. Felicidades también. Gracias. Y quiero felicitar a otro miembro del equipo de Jaque Mate, Denise Contreras. Está también graduada de doctora, magíster. Es una capísima, ¿no? Así es, así una diosa total. Todo un orgullo. Todo un orgullo. Todo un orgullo, por supuesto. Y bueno, todo este equipo de profesionales obviamente le dan la credibilidad, la seriedad a este programa que buscamos de los mejores, todavía lo mejor. Gracias, Quique, gracias, Fran, gracias, Paulita, gracias. Felicidades, mi amor querido. Gracias. Mil gracias. Una pausa, enseguida regresamos con más aquí en el Jaque Mate. A este tipo de ecosistemas. En el segundo simposio que se hizo en Perú sobre el simposio internacional sobre humedales, se tocó justamente el tema de los bofedales, porque en Perú justamente se están drenando un montón de bofedales para darle esa agua a la actividad minera, que es un poco también este problema. Claro, porque no va para las personas, esta agua está yendo a la industria, Jimena. por Dios. Y fíjate vos, Jimena, el año pasado, cuando tocamos el tema del agua, si tú te acuerdas, tocamos el problema, por ejemplo, de una de las subsidiarias de Monsanto, Nestlé, cuyo CEO busca, hasta el día de hoy, sigue insistiendo con que el agua deje de ser un derecho humano. Pero bueno, más allá de estos delirios que tienen algunos, lo cierto es que por un lado tenemos un lago Titicaca con agua que... Bueno, muchas gracias por acompañarnos. El bloque ambiental siempre presente los viernes aquí en el Jaque Mate a través de la Red Universitaria Boliviana de Información a nivel nacional. Y bueno, Quique Richard, maestro, como siempre, gracias por estar en nuestro equipo y por tocar temas tan delicados. Hoy creo que va a ser un tema que no va a levantar tanta rucha como el anterior, pero yo creo que es uno de los problemas que une a todos los bolivianos. Gracias, Quique, por venir. Gracias a ti, Jimena, y bueno, nuevamente agradecerte este espacio que creo que es un espacio educativo para justamente tratar estos temas y darle las herramientas al ciudadano para que pueda opinar con una causa justa, ¿no? Con un fundamento como debería ser. Y como tú bien indicaste, yo creo que es una causa que une a todos los bolivianos y bolivianas junto a la causa marítima, ¿no?
que es el tema Silala, Sí, que para muchos es un tema urticante, para otros no tanto, pero la idea es que desde este espacio le demos un tratamiento académico y sobre todo legítimo y legal. Por eso hemos traído a estas dos personalidades, a la doctora Paola Doris Cortés, que en el día de su cumpleaños ha venido. Sí, está de cumpleaños. Sí. A Incluso trabajar. nuestra tertulia de hoy, preparando el programa, hemos llevado la torta, un vinito, todo Se han para. rajado, te Sí. cuento, sí, Claro. públicamente lo hago. Y por supuesto, bueno, el licenciado Franz Franz Franz. Gutiérrez. los vinos de todo. Ya es el cansancio del día viernes nos está afectando. Bueno, en abril hemos iniciado los festejos, después viene el del maestro, ¿no? Claro, sí, ya. ¿No crees que no me acordaba de tu Yo cumpleaños? inicio el mes y Quique lo clausura, Ah, ¿no? sí. Bueno, ahí me Entonces, invitan, ¿no? Para que vaya. este mes es Claro. muy importante y ya sabes, lleno de festejos. El tema del Silala, muchas veces se dan las noticias, los temas, en función del mare magnum informativo, en función de las campañas mediáticas. Algunas personas no somos tan inocentes, algunos periodistas no somos tan inocentes como para dejarnos llevar por un tema que desde 1908 es una asignatura pendiente en la vida boliviana. Estamos hablando de agua, o sea, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo vital, Quique. Te cuento que incluso es anterior a esa fecha, pero has tocado el tema clave. Acá estamos hablando de un bofedal, que es un ecosistema realmente muy frágil, es un ecosistema que sostiene, por ejemplo, a el ganado camélido por excelencia, y de hecho el ganado camélido está adaptado, contaminamos cada vez más, pero tenemos el Silala, que tiene un agua extraordinariamente pura para consumo humano. Entonces es un depósito de un tesoro invaluable como es el agua potable. Es agua potable, agua mineral, es un agua que tiene unas propiedades extraordinarias, y esa agua en estos momentos se está utilizando en el país vecino para usos industriales, no para uso de consumo humano. Entonces es como un desperdicio, es como darle caramelos a los chanchos, más o menos. Claro que sí. ¿Cómo vamos a utilizar agua de esa pureza y para una industria que es la explotación del cobre, el día de mañana, tú sabes, o sea, las guerras van a ser justamente por el agua? El agua. Un litro Entonces, de agua es más caro que un litro de que gasolina. un litro de gasolina. O sea, a ver, nos pondremos